Episodio 6. La era de los descubrimientos. Cristóbal Colón y la ruta de la seda. Introducción. Bienvenidos, viajeros del tiempo. Hoy nos adentraremos en una de las épocas más fascinantes y transformadoras de la historia, la era de los descubrimientos. Pero antes de zarpar hacia lo desconocido, retrocedamos aún más atrás, a una red de rutas que, durante siglos, unieron Oriente con Occidente. La legendaria Ruta de la Seda. ¿Qué tenía de especial esta ruta? No solo se trataba de comercio. Era un camino de intercambio cultural, científico y económico que a lo largo de más de 1000 años moldeó imperios y civilizaciones. A través de esta vasta red se transportaban no solo sedas y especias, sino también ideas, religiones y, sí, incluso enfermedades que cambiaron el curso de la historia. Sin embargo, a finales del siglo XV, la situación en Europa había cambiado. Las rutas terrestres estaban bloqueadas o controladas por el Imperio Otomano. Las especias y riquezas orientales se habían convertido en un lujo difícil de obtener. Y las potencias europeas buscaban desesperadamente una nueva ruta hacia el este. Fue entonces cuando un navegante genovés, Cristóbal Colón, convenció a los reyes católicos de financiar un viaje hacia el oeste, creyendo que podría llegar a las Indias. Colón no encontró lo que buscaba, pero su viaje marcó el inicio de una nueva era, un momento que cambiaría el mundo de formas que nadie podía imaginar. Así que, acompáñenme en este episodio mientras exploramos cómo la búsqueda de una nueva ruta de la seda llevó a Europa al descubrimiento de un nuevo mundo. ¿Están listos para zarpar? Levantemos anclas y comencemos este viaje histórico. La ruta de la seda. Origen e importancia. Imaginemos por un momento una caravana en el corazón de Asia Central, recorriendo desiertos interminables y montañas majestuosas. Esta era la ruta de la seda, una vasta red de rutas comerciales que, durante siglos, conectó China con el Mediterráneo, pasando por tierras tan diversas como Persia, India y el Medio Oriente. Su nombre proviene del producto más emblemático que se comerciaba: la seda, un material tan valioso que, durante mucho tiempo, solo China sabía cómo producir. El origen de esta ruta se remonta a la dinastía Han, alrededor del siglo II a.C. Los chinos necesitaban aliados contra las tribus nómadas del norte y comenzaron a comerciar con el Imperio Romano a través de intermediarios. Pronto, la ruta se convirtió en una arteria vital para el comercio global, llevando no solo seda, sino también especias, porcelana, metales preciosos y vidrio. Pero la ruta de la seda no era solo comercio de bienes materiales, era un canal de intercambio cultural y científico. Religiones como el budismo viajaron desde la India hasta China. El Islam y el cristianismo también encontraron su camino a través de estas rutas. Los conocimientos médicos, las matemáticas y hasta la pólvora se compartieron entre civilizaciones. Sin embargo, no todo fue positivo. La peste negra, que devastó Europa en el siglo XIV, probablemente viajó a través de la ruta de la seda desde Asia Central. Este intercambio de bienes y conocimientos también trajo consigo uno de los capítulos más oscuros de la historia. A medida que el Imperio Otomano consolidó su poder en el siglo XV, la ruta terrestre se volvió cada vez más peligrosa y costosa para los comerciantes europeos. Fue este bloqueo lo que llevó a los europeos a buscar rutas marítimas alternativas. Y así, la historia de la ruta de la seda se conecta directamente con la era de los descubrimientos. La Europa del siglo XV
Un mundo en transformación. Para comprender por qué el viaje de Cristóbal Colón fue tan crucial, debemos situarnos en la Europa del siglo XV. Era un continente en plena transformación. La Edad Media llegaba a su fin, y el Renacimiento había encendido una nueva pasión por el conocimiento, la exploración y la expansión. Pero Europa también estaba marcada por desafíos económicos y políticos. El comercio con Oriente había sido vital para Europa. Especias como la pimienta, la canela y el clavo eran más valiosas que el oro, y su demanda era enorme. Pero después de la caída de Constantinopla en 1453, el Imperio Otomano controlaba las rutas comerciales terrestres hacia Asia. Las potencias europeas, especialmente Portugal y España, se vieron obligadas a buscar rutas alternativas. Portugal fue pionera en la exploración marítima. Bajo el liderazgo de Enrique el Navegante, los portugueses habían explorado la costa africana, abriendo una ruta hacia las Indias rodeando África. España, sin embargo, aún buscaba su oportunidad. En este contexto apareció Cristóbal Colón, un navegante genovés con una idea revolucionaria: llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Colón creía que la Tierra era mucho más pequeña de lo que realmente es y que podría alcanzar Asia cruzando el Atlántico. Su teoría era arriesgada y muchos expertos de la época la consideraban absurda. Pero Colón era persistente. Tras ser rechazado por Portugal y otras cortes europeas, finalmente convenció a los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, de financiar su expedición. Para ellos, la promesa de nuevas riquezas y la posibilidad de expandir la influencia cristiana en tierras desconocidas era irresistible. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó del puerto de Palos de la Frontera con 3 naves: la Niña, la Pinta y la Santa María. Su objetivo: encontrar una nueva ruta hacia las Indias. Pero lo que encontró cambiaría el curso de la historia. Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. El viaje de Colón no fue fácil. Durante semanas, él y su tripulación enfrentaron tormentas, incertidumbre y la amenaza de motines. La tripulación temía que nunca encontrarían tierra firme. Sin embargo, Colón estaba convencido de que estaban cerca de su objetivo. Finalmente, el 12 de octubre de 1492, avistaron tierra. Habían llegado a una isla en lo que hoy conocemos como el Caribe. Colón creyó que había llegado a alguna parte de Asia, probablemente a las Indias Orientales. Por eso llamó indios a los habitantes que encontró. Este descubrimiento fue solo el comienzo. En sus viajes posteriores, Colón exploró más islas del Caribe y partes de América Central y del Sur. Nunca comprendió que había encontrado un continente nuevo. Para él, estas tierras eran solo una extensión de Asia. El impacto de este encuentro entre dos mundos fue enorme. Para Europa significó la apertura de nuevas rutas comerciales, la llegada de nuevas riquezas y el inicio de la colonización de América. Para los pueblos indígenas, significó la llegada de conquistadores, enfermedades y un cambio drástico en sus formas de vida. El viaje de Colón marcó el inicio de la era de los descubrimientos, un periodo de exploración y expansión que cambiaría el mundo para siempre. Pero también nos recuerda la importancia de la ruta de la seda. Fue la necesidad de encontrar una nueva ruta hacia Asia lo que llevó a Europa a descubrir un continente que desconocía. El impacto del descubrimiento de Colón en Europa y el mundo. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón tuvo un impacto inmediato y profundo. A nivel económico abrió un flujo constante de riquezas desde el Nuevo Mundo hacia Europa. Los metales preciosos,
especialmente el oro y la plata, llegaron a España y Portugal en grandes cantidades, transformando las economías europeas. Las potencias coloniales comenzaron a acumular riquezas a una velocidad sin precedentes, lo que permitió a naciones como España financiar ambiciosas empresas bélicas y proyectos de exploración adicionales. Pero además de los metales preciosos, los viajes de Colón trajeron consigo nuevas especies de plantas y animales que revolucionaron la agricultura y la dieta europea. Alimentos como el maíz, la patata, el tomate, la quinoa y el cacao comenzaron a cultivarse en Europa, y la papa en particular tuvo un impacto significativo en la nutrición y la población. Las plantaciones de azúcar, tabaco y algodón se establecieron rápidamente en el Caribe y América Latina, alimentando las economías globales. Sin embargo, este impacto no fue unilateral. Los pueblos indígenas de América, que habían vivido durante siglos en sus territorios, vieron cómo sus culturas, economías y sistemas políticos se desplomaban ante la llegada de los europeos. La colonización trajo consigo no solo la explotación económica, sino también enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe, que diezmaron a las poblaciones indígenas, quienes no tenían defensas inmunológicas contra ellas. La colonización de América, impulsada por el hallazgo de Colón, dio lugar a una serie de imperios coloniales que dominaban vastos territorios. España y Portugal fueron los primeros en establecer colonias en América, pero rápidamente les siguieron otras potencias europeas como Francia, Inglaterra y los Países Bajos. La división del mundo entre las naciones colonizadoras condujo a la firma de tratados como el Tratado de Tordesillas en 1494, que dividió el mundo en dos esferas de influencia, una para España y otra para Portugal. En el ámbito cultural, el encuentro entre Europa y América provocó un intercambio significativo de conocimientos, tecnologías y costumbres. Este proceso, conocido como el intercambio colombino, abarcó desde el intercambio de cultivos hasta la transferencia de técnicas de navegación y nuevas ideas sobre geografía y ciencia. Sin embargo, también se produjo un mestizaje forzado que alteró las estructuras sociales y las identidades culturales de los pueblos originarios. La ruta de la seda y el renacer de las rutas comerciales. Ahora bien, el viaje de Colón, si bien ha sido titulado como un descubrimiento, es parte de una historia mucho más larga, la de los intercambios y los viajes entre continentes. La ruta de la seda, una red de rutas comerciales que conectaba Asia con Europa, ha sido fundamental para entender los intercambios que se producían mucho antes de que Colón pusiera un pie en el Caribe. La ruta de la seda no solo se refería a una ruta específica, sino a una serie de caminos terrestres y marítimos que conectaban China, India, Persia, el Medio Oriente y, finalmente, Europa. A través de estos caminos, circulaban no solo productos como la seda, las especias, el jade y el oro, sino también ideas, religiones y tecnologías. El comercio de la ruta de la seda permitió que Europa tuviera acceso a productos de lujo, como las especias, que eran fundamentales para la preservación de alimentos en una época sin refrigeración. Pero lo más importante fue la llegada del conocimiento y las ideas. La astronomía, las matemáticas y las ciencias indias y árabes llegaron a Europa, donde florecieron durante el Renacimiento. El impacto del comercio de la ruta de la seda fue enorme, pero con el tiempo, las potencias europeas, como ya vimos, buscaron nuevas rutas comerciales tras el cierre de las rutas tradicionales por parte de los otomanos. En este contexto, los viajes de Colón fueron solo una de las muchas maneras en que Europa buscaba conectar directamente con Asia. El final de la ruta de la seda tradicional
al menos como la conocían los europeos, dio paso a un nuevo mapa comercial, con el descubrimiento de América, proporcionando la alternativa que transformaría las rutas comerciales, especialmente con el comercio de esclavos y la expansión colonial en las Américas. El legado de los descubrimientos y la expansión europea. Los viajes de Colón, junto con la expansión europea posterior, cambiaron la estructura política, económica y social del mundo. El legado de estos descubrimientos puede ser visto en la formación de un mundo globalizado, donde el intercambio de bienes y conocimientos se intensificó a niveles antes impensables. Los imperios coloniales crearon un mundo interconectado, donde los productos, las ideas y las culturas comenzaron a mezclarse. Aunque la colonización trajo consigo grandes sufrimientos para muchos pueblos indígenas, también dio lugar a la creación de nuevas economías globales y a un cambio radical en las percepciones de los mapas del mundo. En el siglo XXI, aunque las colonias ya no existen como antes, los ecos de la era de los descubrimientos siguen presentes en las relaciones internacionales, el comercio global y la cultura mundial. El descubrimiento de América abrió un capítulo en la historia humana que, aunque marcado por la controversia, transformó para siempre la manera en que interactuamos con el mundo. Lo que comenzó como un intento de encontrar una nueva ruta hacia las Indias, se convirtió en una época que moldeó la historia de la humanidad. Reflexión final y cierre del episodio. Hoy hemos viajado a través de los mares con Cristóbal Colón y hemos explorado cómo su descubrimiento cambió para siempre las rutas comerciales, la política global y las vidas de millones de personas. Aunque el Nuevo Mundo fue una sorpresa para él, su viaje abrió las puertas de un futuro globalizado que transformaría la historia de Europa y América. Pero la historia de los descubrimientos no termina aquí. La búsqueda de nuevas rutas, el intercambio de bienes y la expansión de la influencia europea fueron solo el principio de una era de transformación, conflictos y mestizaje cultural. Te invito a reflexionar sobre cómo los viajes de Colón, aunque quizás no los más grandiosos desde una perspectiva histórica, marcaron el inicio de un proceso complejo de globalización que sigue dando forma a nuestra vida moderna. En el siguiente episodio de Viaje a través de la historia, exploraremos otro de los grandes momentos que ayudaron a dar forma al mundo tal como lo conocemos. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje. Nos escuchamos en el próximo episodio.